Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Le damos también la bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de internet y a través de los diferentes blogs. Para comenzar el estudio que tiene que ver con la clase número 6 de Reavivamiento y Reforma, les voy a pedir por favor los que puedan, por la cuestión del espacio, los que puedan, se pongan de rodillas, así hacemos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para estudiar y profundizar en tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que nunca abandonemos el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que realmente, Señor, podamos estar firmes en la plataforma de la verdad y que realmente, Padre, nosotros nos podamos consagrar más y guardar mejor tus mandamientos. Te queremos pedir por los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo, para que realmente ellos, Señor, reciban también el Espíritu Santo y se animen a formar clases bíblicas de investigación, para que el Evangelio también pueda ser terminado de predicar en todo el mundo. Perdónanos nuestros pecados y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicos, anoche habíamos estudiado la clase que tiene que ver con divinidad y ahora tenemos que ver la clase número 6 que se refiere a reavivamiento y reforma. Hoy empezamos con el tema de reavivamiento y reforma, que sería clase número 6, reavivamiento y reforma, primera parte. Ahora bien, este tema se está tocando en todo el mundo, hermanos, y sin embargo ya lo hemos dicho en referidas oportunidades que hay mucha gente que quizás no lo entiende al tema de reavivamiento y reforma. Hoy comenzamos a ver primeramente, hermanos, la primera parte de reavivamiento y reforma. Capaz que sean 3 clases con respecto a esto, pero es importante que sepamos esto porque pronto se viene el reavivamiento y la reforma en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y quiero aclarar esto, hermanos, porque muchos hermanos que se han tornado en grupos separatistas están yéndose fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos. Y nosotros no tenemos que irnos afuera de la Iglesia Adventista. Nosotros tenemos que estar adentro de la Iglesia Adventista, en el seno de la Iglesia Adventista, y las personas que nosotros les estamos dando estudios bíblicos y presentándole la persona de Cristo y a la doctrina de Cristo, no es para sacarlos de la iglesia, sino para meterlos adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, hermanos, antes de empezar esta clase, yo había dicho anoche que cuanto menos hable va a ser mejor. Yo quiero quitarme la costumbre de hablar tanto y quiero dejar que la Biblia y el espíritu de profecía hablen por sí mismos. Cuanto menos hable yo, mejor. Cuanto más hable la Biblia y cuanto más hable el espíritu de profecía, mejor. Y ustedes van a ser bendecidos con conocimiento de lo alto, de esa forma. Cuando una persona entra a hablar mucho y deja de presentar Biblia y deja de presentar espíritu de profecía, podemos saber de que ya está comenzando a inventar cosas. Y como escuchaba hoy en día, hermanos, muchos infiltrados dentro de la Iglesia Adventista que vienen de afuera, sobre todo de las sociedades secretas, de los jesuitas, se infiltran dentro de la iglesia, pero ¿para qué, hermanos? Para hacer que se rebaje la norma. Y los entendidos, hermanos, los entendidos dicen así: ¿cómo podemos saber nosotros que una iglesia adventista ha sido infiltrada? ¿Cómo podemos saber nosotros? Cuando nosotros vemos que en una iglesia, y esto los dicen los entendidos que han estudiado el tema de las sociedades secretas, cuando vemos que en una iglesia se quiere mover el fundamento de nuestras doctrinas principales y se quiere comenzar a hablar solo del amor y de la unidad, podemos saber que esa iglesia ha sido infiltrada. ¿Se entiende o no, hermanos? Cuando se quieren mover las principales doctrinas de la Iglesia Adventista y se quiere hablar solo de la unidad y del amor, podemos saber que esa iglesia está siendo infiltrada. Por lo menos así lo dicen los entendidos, ¿no? Yo tengo mi criterio propio con respecto a ese tema, pero no lo vamos a explicar ahora. Pero básicamente podemos decir que concordamos genéricamente en eso. Porque claro que hay que hablar de Cristo, claro que hay que hablar del amor, claro que hay que hablar, pero de todo, hermanos. Tenemos que hablar del amor, de las doctrinas, del santuario, de las profecías, de los principios, del sistema ProSalud, del mensaje de los 3 ángeles, de todo, hermanos. El cristiano perfecto enseña todo. No solo el amor
o no solo el mensaje del tercer ángel. Ahora bien, hermanos, para comenzar esta clase vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. En 1 Corintios, y les pido paciencia, hermanos, por favor, ya van a ver a lo que yo quiero llegar. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15, dice lo siguiente. Noten, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermanos, noten. Y ya van a ver por qué les quiero leer esto. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los cristianos que hemos aceptado a Cristo pasamos a ser espirituales porque nos hemos convertido a Jesús y ahora nos queda el camino de la santificación, que es un camino de perfeccionamiento a lo largo de toda la vida cristiana. Sin embargo, hermanos, en este contexto en el cual yo acabo de hablar, Pablo dice que hay hombres carnales, naturales, animales, que nunca van a poder entender la doctrina del Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo saber yo quiénes son los hombres animales, carnales o naturales que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios? Y aquí viene algo grave, hermanos. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3, versículo 1 al 7, dice quiénes son los que nunca van a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Capítulo 3, versículo 1 al 7. Continuando ahí nomás dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no podíais. Noten, hermanos, por favor, noten esta frase. Porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Es grave lo que está diciendo Pablo. Porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Son carnales, son niños en Cristo. Versículo 3. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y para un poquito. Ustedes van a ver que los grupos separatistas que se han apartado de la iglesia, que le hacen daño a la iglesia adventista del séptimo día, son los que atacan a los que están adentro de la iglesia y son ellos los que se portan mal. Y dicen, no, porque este pastor es mejor, yo soy de este pastor, porque este pastor es el mejor, yo soy de este predicador porque este predicador es el mejor, y el otro dice, no, yo soy del otro pastor, y el otro dice, no, yo soy de este pastor, y el otro dice, no, yo soy de aquel predicador, el otro dice, no, yo soy de este, y son carnales, porque forman bandos y divisiones dentro de la iglesia. Hermanos, el que forma bando y divisiones dentro de la iglesia es carnal y nunca va a poder entender las doctrinas que son del Espíritu. Sin embargo, a nosotros que estamos adentro, a nosotros que estamos en el seno de la iglesia adventista del séptimo día, somos atacados de afuera. Yo me acordaba cuando el hermano Ramiro Albornoz, algunos de los hermanos Arancibia, el hermano Ariel Banchero, fueron atacados en el foro y se les llamaba de cualquier cosa porque ellos habían defendido la doctrina. Fui atacado yo, fueron atacados grandes hombres estudiosos de acá de Tucumán. ¿Y saben por quién fueron atacados, hermanos? Por los que están afuera. El que está afuera nunca va a entender la doctrina del Espíritu. Y si ustedes leen el ascensor que va bajando en el contexto, aquí está la foto de ellos. Ah, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy del otro, de Bernabé. No hay que ser de nadie. Ah, no, yo soy de H.O., yo soy de Hugo Ortiz, no, yo soy de H.G., No hay que ser de nadie. Todos somos de Cristo y nada más que de Cristo. El hermano que me siga a mí se pierde. Y el hermano que siga a otro también se pierde. No hay que seguir a ningún hombre, solamente a Cristo. El que comienza a seguir a un hombre, sea yo o sea otro, comienza a tropezar. Y yo he visto mucho, hermanos,
en todo este tiempo que yo he venido siendo instructor bíblico, he visto cómo los que siguen a hombres comienzan a tropezar y comienzan a patear piedras, porque después ¿qué pasa? Por ahí le falla el instructor. ¿Y qué pasó cuando le falló el instructor? Hacen como esa ave que mete su cabeza en el pocito, porque le falló el instructor, después no saben a dónde meterse. De cada instructor, de cada pastor, de cada predicador se debe examinarlo todo y retener lo bueno, y nada más. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nada. Instrumentos a través de los cuales Dios obra y nada más. Pero no. Vienen los grupos separatistas y atacan a los que están dentro de la iglesia, a los que están en regla con la iglesia, y les hacen daño, hermanos. Y Pablo está diciendo acá que los grupos separatistas, los que forman bandos, los que forman divisiones, nunca van a entender la doctrina del Espíritu porque son carnales, son animales, son naturales. Pero en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres comunes y corrientes y no como cristianos? Pero momentito, porque esto ustedes ya lo saben. Esto ya lo saben. Yo estoy haciendo un repaso para entrar al tema de esta noche y van a ver lo que les voy a mostrar. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo soy cierto de Pablo, o de Apolos, o de Hugo Ortiz, o de cualquier otro. El que dice yo soy de Hugo Ortiz, o de Pablo, o de Pedro, o de Sergio Cuevas, o del hermano Carlos, o del hermano Rogelio, automáticamente es carnal. Automáticamente es carnal, hermano. Nosotros tenemos que aprovechar a todos los hermanos. Por eso es que cuando yo llegué les comenté de ese hermano, que puedan ver los videos de él y de todos los hermanos que haya. Yo aprendo de todos, hermanos. Pero el que dice, porque hubo un hermano que entró a 4 Shared y bajaba los temas y pusieron, no, dice, no lo escuchen a Hugo Ortiz porque él es mentiroso. Dice, escúchenlo al pastor fulano de tal que él es maravilloso. Automáticamente es carnal. Aquí dice Pablo, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Automáticamente queda encuadrado como un carnal. Y ahora viene el versículo 5. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo. Presten atención, hermanos amados. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hugo Ortiz es algo, nosotros somos algo, el predicador fulano de tal es algo, el pastor fulano de tal es algo, nadie. Aquí, hermanos, toda la gloria debe ser dada a Dios, porque yo soy defectuoso. Todos los predicadores son defectuosos. Y a pesar de que yo me he cansado de explicar esto, no me hacen caso y siguen formando bandos y divisiones. Ustedes tienen que estudiar conmigo, y tienen que estudiar con el otro, y tienen que estudiar con el otro, y tienen que estudiar con todos. Y el que quiera formar bandos y divisiones automáticamente queda encuadrado como carnal. ¿Ustedes quieren conocer cómo un hermano es carnal? Es cuando ya endiosa a un predicador, o endiosa a un laico, o endiosa, qué sé yo, a un predicador laico, o pastor, o dirigente, o tesorero, quien sea. Y a pesar de que Pablo nos está advirtiendo esto, no se discierne la profundidad de lo que dice Pablo. Yo aquí nunca les prohibí que estudien con otras personas, pero sí les enseño que está mal hacer bandos y divisiones y meter dentro de la iglesia problemas y bandos. En la iglesia de Corinto estaba el grupete de Pablo, estaba el grupete de Pedro, estaba el grupete de Apolos, estaba el grupete de Bernabé, y se peleaban entre ellos. Y los apóstoles nada que ver. Y ¿por qué hacen eso si nosotros nunca hemos enseñado eso? Entonces nos da una tremenda luz para saber quién es carnal, hermanos. No sé si me explico. Entonces, ¿a qué voy yo? Se nos da la luz para entender quién es carnal y quién no es carnal, hermanos. Y ahora, ¿por qué yo les enseño esto? Ya van a ver a lo que yo me quiero introducir. Están surgiendo, hermanos, muchos grupos separatistas que están haciendo tremendo daño dentro de la iglesia
Y una de las características de esos grupos separatistas, hermanos, es que atacan y atacan y atacan a la iglesia y resulta que todos son malos. La iglesia es Babilonia. Todos son Babilonia. Los únicos que son buenos, hermanos, son ellos. Y hermanos, no es así. ¿Por qué? Hay gente que hace problemas dentro de la iglesia y se va afuera. Hay gente que está afuera y entra a la iglesia a hacer problemas. Son los dos tipos de personas. Bueno, Pablo ya nos ha dicho quiénes son los carnales. Sin embargo, hermanos, los que están adentro, la verdad está con los que están en el seno de la iglesia adventista. Por eso es que el espíritu de profecía dice que el reavivamiento y la reforma se va a dar en el seno del pueblo de Dios, no afuera, no en grupos separatistas, no en ministerios separatistas. No hablo de ministerio independiente, ¿no? Ministerio independiente son los ministerios que hay miles en todo el mundo que apoyan a la iglesia. Ahora, un ministerio separatista es el que ya se separa de la iglesia porque cree que la iglesia es Babilonia, o parte de Babilonia, o semi-Babilonia, o cree que ya está en apostasía y que el Espíritu Santo se alejó ya de la iglesia adventista. Bueno, Pablo acaba de decir que los que son carnales y forman bandos y divisiones dentro de la iglesia, o entran a la iglesia a formar bandos, o se van afuera y forman bandos afuera, dice que son carnales. Y nunca van a poder entender la doctrina de Dios. Entonces, debemos tener sumo cuidado con esos grupos separatistas o cristianos separatistas que hay afuera de la iglesia que están causando terrible daño en todo el mundo. Pero terrible daño. Acá en Tucumán, hermanos, yo les comento algo para que sepan. Aquí en Tucumán tienen una bronca tremenda ellos. Y discúlpenme que use la palabra bronca. Les voy a comentar por qué. Cuando esos grupetes quieren venir por acá por Tucumán, aquí en Tucumán hay muchos hermanos estudiosos, muy estudiosos. Y ellos les da bronca porque quieren venir a hacer campaña acá o quieren venir a sacar diezmo acá y chocan en penca. Porque acá les dan cada paliza espiritual o cada paliza doctrinal que no tienen ganas de volver nunca más por Tucumán. Entonces, se van con bronca y van a otros lados tratando de llevar el veneno a otros lados. Y una hermana que vino acá el otro día me malinterpretó lo que yo quise decir. Y dice, ¿por qué Hugo Ortiz habla tanto de los otros y no habla directamente de su doctrina y ya está? No, hermanos. Porque si yo veo que viene la espada y no doy un sonido certero a la bocina, a la trompeta, después Dios me va a pedir cuentas si yo no los advierto a ustedes de lo que está pasando contra la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, hay grupos separatistas que Satanás los usa de una manera tremenda para atacar la iglesia. Por eso, hermanos, habíamos dicho que viene la ley dominical, viene el reavivamiento y la reforma y viene la lluvia tardía. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede derramar lluvia tardía porque hoy en día en la iglesia, adentro de la iglesia hay gente mala. Entonces Dios tiene que enviar un sacudón, limpiar la iglesia para que pueda descender la lluvia tardía. Y ya van a ver cómo yo ahora estoy entrando en este tema. Esta es la clase número 6. Sería bueno que los hermanos que recién escuchan esta clase puedan conseguir las otras 5 clases que estamos dando con respecto a este tema. El hermano Ramiro Albornoz ya nos pidió un CD, ya se lo vamos a hacer. Al hermano Carlos también. Le vamos a mandar a todos los hermanos para que estudien. Para que ellos solitos verifiquen con la Biblia lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía no puede caer pelada así nomás. Tiene que venir un azote, una depuración de la iglesia adventista para que se sepa quiénes son los buenos y fieles. Porque ahora todos parecemos buenos. Nadie parece malo. Todos parecen buenos. Tiene que venir un azote que demuestre realmente quién es el bueno y quién es el malo. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa con los grupos separatistas? Y aquí comienzo a hablar. ¿Cuándo se generaron los grupos separatistas? ¿Sabían ustedes que cuando surge la iglesia adventista en el año 1844, después del gran chasco, se forma la iglesia adventista del séptimo día? El movimiento milerita se transforma en iglesia verdadera de Dios, que después se le pone el nombre, ¿verdad? Después se le pone el nombre y se llama Adventista del séptimo día. Bueno, cuando se forma la iglesia adventista, comienzan a formarse los grupos separatistas.
en el mismo momento que Dios hace surgir la iglesia adventista, se forman los grupos separatistas. Y después durante todo, hermano, todos los años hay grupetes que salen del seno de la iglesia, se ponen otro nombre y pasan a formar una iglesia paralela a la iglesia adventista del séptimo día. Claro, ese era uno de los tantos grupos. Estaban los adventistas nominales, que eran los adventistas que guardaban el primer día de la semana, el día de domingo, y un montón de otros grupos más. Cuando Dios logra por fin formar el pueblo de Dios, comienzan todos los años a salir de la iglesia verdadera grupos separatistas. Y hoy en día, hermano, todos los años hay hermanos disconformes con la iglesia, disconformes con los pastores, disconformes con los dirigentes, que se ponen mal, les agarra bronca, hermanos, y ¿saben lo que hacen? Se van, forman una iglesia aparte, una iglesia paralela aparte, y la comienzan a atacar a la iglesia y se transforman en un grupo separatista. Pero yo te voy a leer una profecía de la hermana Huay que ella vio en visión. Y esto es terrible lo que yo les voy a leer, por eso yo les quería explicar a ustedes algo en esta noche. En el libro Primeros Escritos, página 256 y 257, anoten por favor. Primeros Escritos, página 256 y 257 dice algo, hermanos, terrible. Para mí, terrible. Página 256 y 257. Ustedes les quieren hallar explicación. ¿Por qué estos grupos separatistas, antitrinitarios, reformistas, qué sé yo, tienen diferentes nombres? La vara del pastor, el movimiento del cuarto ángel y qué sé yo, y qué sé cuánto, no sé, la verdad que son un montón. A la vara del pastor, sí. Bueno, todos estos grupos se salieron de la iglesia, formaron una iglesia paralela aparte y la atacan a la iglesia en muchos puntos. Y lógico que la tienen que atacar, porque si no la atacasen estarían adentro conformes, chochos y tranquilos. La hermana Huay te muestra por inspiración lo que pasó después de que Dios forma su iglesia en el año 1844. Y les ruego por favor en el nombre del Señor que presten atención a lo que les voy a mostrar. Dice, Primeros Escritos, página 256 y 257. Ella comienza a hablar lo que pasó y dice así: después del gran chasco de 1844, noten lo que pasó, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Satanás y los demonios. Ya van a ver a lo que quiero llegar. No se olviden de Satanás y los demonios. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. ¿Cómo? Presten atención. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros, o sea, otros grupos, lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grupos, estos cristianos, adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Algunos, y aquí viene el tema, presten atención, porque todos estos grupos escudriñan la Biblia y saben lo que dicen. Yo hablé con estos grupos, hermano. No, dice, la escuela sabática, ¿para qué? La escuela sabática de la iglesia adventista está mal, los sermones de la iglesia adventista están mal, lo que se estudia dentro de la iglesia está mal, ¿ya para qué? La teología de la iglesia, no, eso todo es Babilonia. Pero noten lo que dice el espíritu de profecía. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. ¿Cómo?
¿Qué pasa, hermanos, si yo ahora comienzo a estudiar la Biblia y a interpretarla, dejando de lado lo que se dice en el seno de la iglesia, dejando de lado las doctrinas del seno de la iglesia, dejando de lado los congresos de la iglesia, dejando de lado la escuela sabática, dejando de lado las meditaciones de nuestra iglesia, dejando de lado los libros de nuestra iglesia que enseñan la doctrina? Eso le pasa a los grupos antitrinitarios, a los reformistas y a otros más. Estudian la Biblia para fortalecer la fe, pero independiente del cuerpo de creyentes. Ya van a ver a lo que quiero llegar, hermanos. Algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Yo veo por ahí en internet, les echo un seguimiento a todos esos grupos y los veo cómo se reúnen en casas, pero aparte de la iglesia, paralela a la iglesia, independiente de la iglesia, separada de la iglesia, separatista de la iglesia y atacando a la iglesia. Y noten, algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Y noten, aquí viene lo que a mí me ha dado miedo, hermanos. Me ha dado miedo esto. Satanás se regocijaba de todo esto. A Satanás le encanta que se estudie la Biblia dejando de lado la doctrina del seno de la iglesia. Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía que a aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo, los negaban ahora, y en todo el cuerpo había división y confusión. Y a partir de ahí, hermanos, comenzaron los grupos separatistas. ¿Se entendió o no se entendió? Dice que los hermanos que no seguían el lineamiento que el Espíritu Santo estaba dando en el seno de la iglesia adventista, Satanás los agarró, Satanás y sus demonios les afectaron la mente, y Satanás sabía, porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlo mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Todos los grupos que se han separado del seno de la iglesia ahora tienen como consecuencia que son afectados por diversas doctrinas erróneas y satánicas. El que se va de adentro de la iglesia adventista, el que se separa del seno de la iglesia adventista, automáticamente se cumple la página 257 de Primeros Escritos. Satanás le afecta la mente con los demonios y son afectados por diversas doctrinas que les comienzan a hacer daño y comienzan a volverse antitrinitarios, niegan la deidad de Cristo, lo hacen un Dios menor, su religión empieza y termina en el sistema pro salud, comienzan a tapar eso con el tema de la vestimenta, comienzan a interpretar mal la humanidad de Cristo, comienzan a negar la Trinidad, cuando la hermana Juárez se harta de decir que en la deidad hay 3 personas divinas, y comienzan con un montón de cosas raras, hermanos. Aquí está, hermanos, lo que de allí en adelante se cumple en toda la iglesia adventista. Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Por eso, hermanos, andan pateando piedra y salen de un grupo separatista, se meten a otro, después forman otro grupo, después forman otro grupo. Aquí en Tucumán, hermanos, hay uno que otros grupos separatistas y andan todos pateando piedra. Salen de un grupo, se meten a otro, después se van a otro, después se van a otro, después se van a otro, vuelven a la iglesia, vuelven a salir, se vuelven a otro, vuelven a la iglesia, hacen problemas, se vuelven a salir, vuelven de nuevo a la iglesia, hacen problemas, se vuelven a salir, vuelven a la iglesia. No sé si me explico, hermanos. Llegó encima nada de que tengan una doctrina entre ellos, o sea, uniforme y estén fuera de la Claro. iglesia, sino que ni siquiera tienen una doctrina uniforme, se andan peleando entre ellos. Exactamente, ni siquiera ellos tienen una doctrina uniforme, se andan peleando entre ellos. Por eso dice, muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo los negaban ahora, y en todo el cuerpo había división y confusión.
Esa división y confusión que comenzó a haber a partir del año 1844 ha continuado, hermanos. Ha continuado y siguen habiendo todos los años. Pero aquí principió. Primeros Escritos, páginas 256 y 257. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dar nuestros diezmos adentro de la iglesia adventista, no afuera. Aquí había hermanos que le daban el diezmo a un pastor X que yo conozco, que muchos lo siguen. Y le daban el diezmo a otros laicos. Y claro, esos laicos contentos, porque imagínense, reciben el diezmo y se llenan de plata. Cuando nuestra causa de nuestra iglesia sufre por falta de medios y recursos, hermanos. Aquí está la profecía. ¿Cuándo comenzó y cómo sigue? Es claro. Cuando tú quieras mostrarle dónde se originaron los grupos separatistas, páginas 256 y 257 de Primeros Escritos. Y te dice que el que se aparta del cuerpo, del seno y del ancla, Satanás y los demonios lo prenden. Entonces, ahí está, hermano, todos esos grupos separatistas que hablan contra mí, o hablan contra los hermanos estudiosos de Tucumán, o que hablan contra los pastores estudiosos de adentro de la iglesia adventista. Satanás y los demonios afectan la mente de esos grupos porque se apartaron del seno de la iglesia adventista del séptimo día. Y otra característica, quería aclarar algo para los hermanos que nos siguen. Tengan cuidado porque el foro adventista del séptimo día es el único oficial, es extraordinario, el foro adventista. El que donde nosotros tenemos nuestros temas. Ese foro es correctísimo, hermanos. Ahí hay hermanos moderadores eruditos en la Biblia. Pastores y no pastores, pero todos eruditos. Ese foro es el correcto. Pero tengan cuidado porque hay otros foros adventistas que no son adventistas, ¿no? Tengan cuidado con eso. Y te vas a dar cuenta porque en esos foros se presentan sueños de profetas, de aparentes profetas, y sueños del que crea la página. Y también se abren links para que todos los hermanos cuenten sus sueños. Todos esos hermanos que andan soñando, como me decían aquí, parece que no tienen otra cosa más que hacer que soñar, me decía un hermano. Ustedes los van a poder reconocer porque tienen pastores que están borrados, pastores que no tienen credenciales adventistas, y porque aceptan cualquier soñador que anda por ahí teniendo sueños, ya los aceptan, los cuentan a los sueños, los escriben y los sacan a la luz por escrito. Todos esos foros falsos que no son aprobados por la iglesia adventista, tú los vas a reconocer por los falsos profetas que hay ahí. Y digo que son falsos porque la iglesia no los ha aprobado. Qué casualidad, hermanos, que cuando Elena de Huay fue designada como mensajera de Dios, qué casualidad que al toque la iglesia la reconoció. ¿Y por qué hay profetas maravillosos que ya van décadas profetizando, cerca de 25 o 30 años, y la iglesia no los reconoce? ¿Qué pasa, hermano, que somos todos malos? ¿Cómo puede ser que la hermana Huay apenas empezó a tener manifestaciones? Hubo hermanos consagrados que la reconocieron, pero a nivel dirigencia, no hablo a nivel laico, a nivel dirigencia. Ahora, ¿cómo es esto de que surge un profeta y muchos los reconocen, pero nadie de la dirigencia? ¿Que toda la dirigencia está equivocada? ¿Todos los pastores son malos? ¿Todos los pastores han perdido el discernimiento? Qué raro eso, hermanos. Es medio raro eso. Ahora, pasando al tema que nos toca en esta noche, hermanos, nosotros tenemos que empezar a humillarnos delante de Dios y hacer la obra. Cada uno de los que están acá tenemos que humillar nuestros corazones delante de Dios porque no hay gente que trabaje para Cristo. Por eso nosotros que estamos acá, Dios nos ha dado un ministerio para que nosotros lo hagamos. Y hoy me contaba María Silvia, me contaba María José, me contaba Inés, me cuentan los hermanos cómo vienen de hacer actividad misionera o cómo Dios los bendice. Porque estamos llamados a hacer actividad misionera. Y nos estamos preparando bajo el influjo de la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos? Si la lluvia temprana no hace efecto en mí, ¿cómo voy a recibir la lluvia tardía?
Ahora, hermanos queridos, la clase que nos toca ver ahora se llama clase número 6, Reavivamiento y Reforma, primera parte. Pero quería aclarar que a la hermana Huay no se le pasó cómo se da un movimiento separatista, cuándo surge y cómo ella como profeta tuvo que renegar con esos grupos que se apartaban del ancla y del seno y del grupo de creyentes. Y dice que Satanás y los demonios, hermanos queridos, los dominan y les afectan la mente. Aquí en Tucumán he conocido muchos de esos grupos separatistas que están afectados de la mente, hermanos. Están tremendamente afectados de la mente. Y hoy, bueno, no voy a decir lo que me aconsejó el hermano Sergio Cuevas, que fue un poquito gracioso, ¿no? Pero había un hermano que me criticaba a mí, que no hace otra cosa más que soñar, pero eso se los cuento después en privado. Pero bueno, me aconsejó bien el hermano Sergio Cuevas, pero no voy a decir lo que me aconsejó. Pero como dicen también el hermano Emilio Emeterio, me dijo, ¿qué no hacen otra cosa más que soñar? Entonces, lo que venga de los grupos separatistas no me interesa, hermanos. Lo que venga de afuera de la iglesia no me interesa. A mí me interesa lo que pasa dentro de la iglesia y en el seno de la iglesia adventista. Ahora, según el tema que nos toca ver hoy, hermanos, ya hemos dejado en claro la clase pasada, la última clase pasada, que la ley dominical es la última prueba para el pueblo de Dios o no. Se le llamaba la prueba, la última prueba. Es la última prueba, el último zarandeo. Y ahora entendemos mejor por qué es el último zarandeo. Ahora entendemos de una vez por todas que tiene que venir un último zarandeo, si no, no puede descender la lluvia tardía. Porque si descendiese ahora, ¿cómo va a descender si no se sabe quién es bueno y quién es malo? Tendría que descender sobre todos. Porque todos parecemos buenos. Yo parezco bueno, ustedes parecen buenos, todos parecemos buenos. Decir que yo parezco malo o que tú pareces malo ya sería prejuzgar de mal corazón. Solamente Dios va a manifestar quién es bueno y quién es malo en el zarandeo. Yo no puedo decir, el hermano Nelson es malo, la hermana Inés es malo, el hermano Carlos y Sergio, ellos son los malos. ¿Por qué? No. Dios va a ser el que manifieste quién es bueno y quién es malo. Al santo Él lo allegará así. Y al que Él escogiere, Él lo allegará así. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7. Ya lo conocen, pero vamos de nuevo. Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7. Sí. Este capítulo que leí de Primeros Escritos, que está muy bueno, hermano, se llama El mensaje del tercer ángel. Ahora, en Santiago capítulo 2, versículos 6 y 7 se habla de la ley dominical y la lluvia tardía. En el versículo 6 dice, hermanos, perdón, ¿cómo dije? Santiago capítulo 5, versículos 6 y 7, ahí está. Bueno, no vamos a explicar todo ahora porque ya lo hemos explicado en la clase pasada, pero el versículo 6, misteriosamente y aplicado en un contexto del tiempo del fin, y ustedes ya saben que el contexto del tiempo del fin está dado por el versículo 3, que se refiere a una profecía de los postreros días. ¿Se acuerdan? Bueno. Salteando al versículo 6 dice, habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. ¿Cuándo en el tiempo del fin se los va a condenar a los justos y en los tribunales en la ley dominical? Habéis condenado. ¿Quién? Los ricos. Los ricos, hermanos. Habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste. Entonces, cuando veamos que eso está sucediendo, viene el versículo 7 y nos dice que tengamos paciencia, noten. Pues, hay la palabra pues que conecta gramaticalmente el versículo 6 con el 7 y dice, pues, hermanos, cuando vean esto, dice Santiago, tener paciencia hasta la venida del Señor. Pero ¿cómo lo tenemos que esperar al Señor aparte de tener paciencia? Y dice, mirad cómo el labrador espera. Mientras esperamos la venida de Cristo, hay que esperar otra cosa que viene antes de la venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo viene la venida del Espíritu. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia ¿hasta qué? Hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hoy creo que el hermano Nelson tocó algo de eso en el sermón hoy cuando habló. Y dice la hermana Huay
que nosotros vamos a ser sellados con el efecto de las dos lluvias, hermanos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero eso nosotros ya estamos bien duchos acá en Tucumán, ya conocemos bien el tema ese acá en Tucumán, pero para los hermanos que no lo conocen en internet, vamos a tener que repasar un poquito esto. Aquí se habla, hermanos, de dos lluvias. ¿Por qué de dos lluvias? Porque en el tiempo del fin se tiene que dar el efecto de la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. Por eso por ahí no nos cierra bien la idea cuando vemos que hay gente que espera la lluvia tardía y predica de la lluvia tardía, pero vemos que quizás su vida no cambia y sigue teniendo una vida superficial, o sigue teniendo una vida mundana, o sigue teniendo una vida disoluta, pero él habla de lluvia tardía. ¿Y cómo es eso, hermanos? Santiago dice, no lo digo yo, lo dice Santiago, que como labradores que somos, que labramos la tierra, tenemos que esperar el fruto de la tierra trabajando, pero también esperando recibir nosotros que trabajamos la lluvia temprana y tardía. Y yo pregunto, ¿Santiago dice lo correcto o no? Y claro, porque concuerda con Joel. Hoy el hermano Nelson Juárez habló un poquito de eso, vamos a profundizar. En Joel 2:23, Santiago concuerda perfectamente con Joel y vamos a explicar algo. Joel, capítulo 2. En Joel, capítulo 2, versículo 23, es una profecía referida al tiempo del fin. En Joel, capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Y esto es una profecía que se le está diciendo a la iglesia adventista del séptimo día, hermanos queridos. Y dice así: vosotros también, hijos de Sión, en una palabra, vosotros también, adventistas del séptimo día, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Y es una profecía. Y noten, hermanos, noten esto. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Noten, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Cómo es eso, hermanos? Es como que a los adventistas nos dice, ya se dio la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Pero les hablo en profundidad. En el tiempo del fin, yo les voy a dar lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, ¿cómo se puede entender esto lo que dice Joel? Y hará descender sobre vosotros, adventistas, lluvia temprana y tardía como al principio. Está concordando perfectamente con Santiago porque los dos están hablando. Hermanos, cuando tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, ¿Dios te está haciendo descender lluvia temprana? Y sí, porque son los efectos residuales de la lluvia temprana, hermanos. Y hasta que todo el efecto residual de la lluvia temprana no se dé, no vamos a estar como un vaso limpio y dado vuelta para que descienda la lluvia tardía. Cuando ustedes vean que un hermano se está consagrando mucho a Dios, es porque el efecto de la lluvia temprana se está dando de él y se está dando vuelta y está quedando como una vajilla de porcelana limpia y reluciente, lista para la lluvia tardía. Pero habla de las dos. Noten que Joel dice, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea que ahora en el tiempo del fin se tiene que dar el efecto de la lluvia temprana y tardía, pero ahora viene el problema, como al principio. Y yo les hago una pregunta, hermano, ¿qué al principio, en el día de los apóstoles, se dio también al principio lluvia temprana y tardía? Simbólicamente sí. Tipológicamente sí, hermanos, lo voy a mostrar. ¿Sabían que los apóstoles durante el ministerio de Cristo también tuvieron simbólicamente, tipológicamente, también tuvieron su lluvia temprana y su lluvia tardía? Que englobándolas a las dos fueron la lluvia temprana para ellos. Pero dice Joel, en el tiempo del fin van a tener lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces les voy a mostrar con Biblia que tipológicamente ellos tuvieron su lluvia temprana y su lluvia tardía. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. En el Evangelio de San Juan, y la Biblia es clara y no se puede negar lo que dice la Biblia. En Juan capítulo 20, versículo 19 al 23 dice lo siguiente. Juan capítulo 20,
versículo 19 al 23. Y noten lo que vamos a ver, ¿no? Dice lo siguiente, hermanos. Y como fue la tarde, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, estaban con miedo los apóstoles, ¿se acuerdan? Estaban orando porque Cristo cuando se fue les dijo: prepárense porque dentro de no muchos días descenderá el Espíritu Santo sobre ustedes, que iba a ser la potencia del Espíritu Santo. Pero ha ocurrido algo raro. Mientras ellos están reavivando y reformando, se tenía que dar un efecto también del Espíritu Santo en ellos, y presten atención. Vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Versículo 20. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahora los envía Cristo a los discípulos al mundo. Pero noten, antes de enviarlo, noten lo que hace Cristo. Y como hubo dicho esto, sopló. No se olviden del soplo. Sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis serán retenidos. Y todavía no ha descendido la potencia del Espíritu Santo en la lluvia temprana, pero ellos ahora, con este Espíritu Santo que se les da, con este soplo que se les da, con este soplo del Espíritu que les da Cristo, Cristo los capacita, les da una fuerza especial del Espíritu para que puedan terminar su obra de reavivamiento y reforma que les tocaba en su tiempo, para que se realice el efecto del Espíritu Santo y recién pueda venir la potencia del Espíritu Santo en la lluvia temprana. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, hermanos queridos, por eso es que Joel, y disculpen que vuelva a Joel capítulo 2 versículo 23, dice lo siguiente. Joel capítulo 2 versículo 23, estamos un poquito cansados, le pido paciencia. Joel capítulo 2 versículo 23 dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente. Pero para el tiempo del fin, dice, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O en algunas traducciones dice solamente al principio, lo cual demuestra que al principio descendieron las dos lluvias, y que por lo tanto, por tipología o analogía, en el tiempo del fin tienen que descender las dos lluvias. Se necesita el efecto de las dos lluvias. Por eso es que la hermana Juárez dice así, hermanos: los efectos de la lluvia temprana no son necesarios hasta el mismo fin del tiempo. ¿Se entiende, hermanos? Habiendo entendido eso, vemos que en el tiempo de los apóstoles se dio una primera lluvia para que se dé un efecto completo de conversión, reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu, hasta que caiga la potencia del Espíritu Santo. Y ahora noten, y van a ver el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y ya van a ver lo que quiero explicar acá. En Hechos capítulo 2 dice lo siguiente. En Hechos capítulo 2, hermanos queridos, dice el versículo 1 al 4. Presten atención. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y dice así, hermanos: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban juntos, se amaban, se querían, se habían reavivado y reformado bajo la administración del Espíritu que ya Cristo había soplado antes, hermanos. ¡Qué hermoso! Lluvia temprana también para ellos. Por eso, hermanos queridos, ahora nosotros tenemos que luchar por amarnos, por querernos, por aceptarnos. Yo estoy lleno de defectos, tú estás lleno de defectos. A veces nos cuesta llevarnos bien los unos a los otros, pero tenemos que soportarnos y amarnos y ayudarnos juntos a tirar para adelante, porque son pocos los que disciernen la administración que se está dando ahora bajo el Espíritu Santo.
Son pocos, hermanos, son pocos los que entienden los movimientos del Espíritu de Dios. Y por eso la hermana White dice que cuando descienda la lluvia tardía, muchos no entenderán. Y dirán, ¿qué no conocemos nosotros el Espíritu de Dios, nosotros que durante tantos años hemos estado en la obra? Y la verdad que no lo conocían. Pero ustedes no entendían esto, ustedes siempre leían esto y no entendían, ustedes creían que ellos estaban unánimes juntos así porque sí. No, ahora que estudiamos, hermanos, el contexto anterior, Cristo les había dado su Espíritu Santo para que puedan realizar el reavivamiento y la reforma bajo su propia lluvia temprana. ¿Ustedes creen que ellos hubieran podido reavivar y reformar y estar unánimes y juntos si Cristo no les daba una medida especial del Espíritu como lluvia temprana para ellos? Así también ahora, con los efectos de la lluvia temprana, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos ante Dios para poder recibir la lluvia tardía. Y presten atención, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría o soplaba, dicen otras versiones. El mismo soplo que dio Cristo hace rato, corría o soplaba. El cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, ahora ya son llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 16 al 18. En el versículo 16 al 18, hermanos queridos, dice así: Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Versículo 32 y 33. En el mismo capítulo, versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios. Y presten atención, porque todo esto es aburrido para ustedes. Yo sé que para ustedes es aburrido, pero ya van a ver a lo que quiero llegar. En el tiempo de los apóstoles, ¿le sopló o no le sopló el Espíritu? Ahora, al comenzar el capítulo 2, ¿había un soplo o no había un soplo? ¿Había una corredera de viento o no? Sí. Bueno. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, Él, quiere decir, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo nos derramó su Espíritu. A los discípulos en el tiempo apostólico de la primera centuria, en el año 31 después de Cristo, primero le sopló el Espíritu y Él mismo después le derramó el Espíritu. Él primero le sopla en una lluvia temprana y después le derrama en una lluvia tardía, que juntándolas a los dos era la lluvia temprana para la época apostólica. Por eso dice el profeta Joel: Yo os anuncio, hijos de Sión, que derramaré sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio o al principio, que es lo mismo por tipología. En la época apostólica, Cristo le sopla primero el Espíritu y después le vuelve a soplar de nuevo más fuerte derramando. Lo cual no significa, hermanos, que el Espíritu Santo no sea una persona. Los antitrinitarios dicen, mirá, dice, porque sopló, ya no es una persona, es un vientito nada más. Ya van a ver la profundidad. El hecho de que Cristo sople no significa que no sea una persona. Ya van a ver que es super persona el Espíritu Santo, ultra persona, super Dios, ultra Dios, todopoderoso. Pero ese es otro tema. Hermanos queridos, a pesar de que estamos estudiando estas clases, ustedes son los beneficiarios con entender cómo se han dado los procesos en la iglesia apostólica, que fue la iglesia de Éfeso por dispensación, y cómo se va a dar en la iglesia de la Odisea, que es la última dispensación, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Quieren saber cómo se va a dar en el tiempo del fin? Estudien la iglesia apostólica. Como lo di en el principio, dice Joel, como al principio en Éfeso, se va a dar en la Odisea, que es la última iglesia.
Hermanos queridos, se vienen tiempos difíciles. Hay problemas dentro de la iglesia, hay problemas fuera de la iglesia. Yo les ruego en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos que me escuchan por internet, por favor corten los lazos con los grupos separatistas, porque la hermana Huay dice que Satanás y los demonios les afectan la mente. Por favor, les ruego, hay que estar adentro, hermanos, y toda la gente que nosotros le prediquemos hay que meterla dentro de la iglesia, porque Dios lo manda y punto. No podemos sacarla. ¿Por qué la sacamos? Ah, no, pero ellos sacan porque dicen que la iglesia es Babilonia, que el Espíritu Santo ya no está en la iglesia, que la iglesia, todos son apóstatas, ninguno sirve para nada. O sea que todos nosotros somos apóstatas, ninguno sirve según ellos. No hagamos eso, hermanos. No hay que hacer eso. Ahora, hermanos, ¿por qué se necesita el reavivamiento y la reforma? Hermano, el reavivamiento y la reforma es extraordinario en la iglesia adventista. Es el punto medio que se está dando cuando ha salido la ley dominical, hermanos. La ley dominical enciende el reavivamiento y la reforma. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que ahora no nos estamos reavivando y reformando? Sí, hermano, porque todos nosotros, bajo el efecto de la lluvia temprana, todos los días nos estamos consagrando a Cristo Jesús. Todos los días. Pero la ley dominical es decisiva, es un punto decisivo, hermanos, que hace que la iglesia adventista se termine de poner las pilas y los buenos se terminen de decidir y los malos se terminen de decidir. El reavivamiento y la reforma es hermoso porque te muestra el despertar de la iglesia adventista y te hace ver que estamos en pleno zarandeo, que hay algo que ha comenzado el reavivamiento y la reforma. Y por eso es que la iglesia adventista, hermanos, y el sermón que dio el pastor Ted Wilson, que muchos me lo han recomendado, ya lo voy a escuchar, él habló del reavivamiento y la reforma, el presidente de la iglesia adventista mundial, el presidente de la Asociación General. Y ya la iglesia, hermanos, ¿saben lo que me llama la atención? Que la iglesia ya está percibiendo que se viene dura la mano. Y a nivel mundial, hermanos. Y ya creo que en Villalén, si no me equivoco, en nuestra iglesia querida, se está por dar algo de reavivamiento y reforma, creo que una semana de oración. Bueno, en varias iglesias, hermanos, acá en Tucumán, se está programando. Y qué raro eso, hermanos, ¿por qué será? Porque la iglesia adentro, hermanos, el Espíritu Santo la guía a su pueblo. Hermanos, los grupos separatistas no tienen idea de lo que es el reavivamiento y la reforma. Así que van a quedar mirando al sudeste cuando venga el reavivamiento y la reforma. Bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema que nos toca, hermanos, vamos a ver algo sugestivo en la Biblia. Sugestivo. Perdón, me olvidé el texto del hermano Nelson que hoy dio el sermón. Lo estuvimos conversando, esos versículos, Jeremías 5. Vamos a Jeremías 5, hermanos, rapidito. ¿Por qué es necesario la ley dominical, que es el último zarandeo que produce el reavivamiento y la reforma en la iglesia adventista? Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 31. En Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 31, dice lo siguiente, y esto se aplica para entender lo que pasa ahora en la iglesia, en nuestra iglesia. Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 31 dice así: denunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. ¿Estamos tibios o no estamos tibios, hermanos? Estamos tibios, y no es necesario que venga un grupo separatista a decirnos que estamos tibios, y ya sabemos. Nosotros que estamos adentro de la iglesia ya lo sabemos, no necesitamos que venga alguien a decírnoslo. Dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Tibieza espiritual, hermanos. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis a mí, a mi presencia, que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Y presten atención, hermanos. Versículo 23. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde.
tornáronse y fuéronse. El típico estado de tibieza que el mensaje a la iglesia de la Odisea lo dice clarito, y que no es necesario que un grupo separatista nos lo diga. Y ahí te explica el porqué, hermanos. Te está explicando el porqué en el versículo 24. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Noten que habla del tiempo de la lluvia temprana y tardía, y ahí nomás viene la siega. Qué sugestivo, ¿no? Te habla de un pueblo tibio, que le falta colirio en sus ojos, y te habla de la lluvia temprana y tardía en el tiempo del fin, y que ahí viene la siega. Qué raro, ¿no? Qué sugestivo. Y sigue diciendo: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impío. Y ahí está, hermano, el tema. Yo amo a mi pueblo. Ustedes aman a la iglesia adventista del séptimo día. Y les hago una pregunta, hermano: ¿hay hermanos malos o no hay hermanos malos dentro de la iglesia? Hay hermanos que son antiobras, hay hermanos que critican, hay hermanos que envidian, hay hermanos busca fama. ¿Ustedes han visto alguna vez el video? Hay un video hermoso que se llama El progreso del peregrino. Sería bueno que lo vean. Está en dibujitos animados. A mí me gusta. Ahí habla que cuando es acusado está el cruel, el buscafama, y qué sé yo, un montón. Bueno, todo eso describen la tipo de condición que hay adentro de la iglesia. Hermanos, yo no tengo que envidiarlo a ustedes ni ustedes a mí. Ustedes tienen que aprender de mí y yo de ustedes. Y tú tienes que edificarme con tus dones, me tienes que edificar a mí y yo a ti, y nos edificamos todos y crecemos juntos. Ah, no, pero ¿saben qué? Mi único don es el que sirve. El que tengo yo es el único don que sirve. El de ustedes no sirve, hermanos, solamente el mío. No, hermanos, todos los dones que hay en la iglesia sirven, si no, todos nos edificamos con dones. Yo los edifico a ustedes, ustedes me edifican a mí, y la iglesia crece unida por sus coyunturas gracias a los dones espirituales. ¿Qué haríamos si no tenemos tesorero? ¿Qué haríamos si no tenemos maestros de escuela sabática? ¿Qué haríamos si no tenemos evangelistas? ¿Qué haríamos si no tenemos instructores bíblicos? ¿Qué haríamos si no tenemos pastores? ¿Qué haríamos si no tenemos maestros de niño? ¿Qué haríamos si no tenemos diáconos? ¿Qué haríamos si no tenemos jefe de diáconos? ¿Qué haríamos si no tenemos profesores de teología y doctores y magíster? Y todos son dones del Espíritu. Ah, no, pero los grupos separatistas y antitrinitarios dicen: no, la teología no sirve. La teología no sirve. Pero ¿y si la Biblia habla que uno de los dones del Espíritu es pastores, doctores y maestros? Dice el original griego. O sea que por más que ellos lloren y pataleen, el ser doctores, y doctores son dos cosas, hermanos. Doctores es el que estudió académicamente y es docto, y doctor es el que no estudió académicamente, pero es instruido por el Espíritu Santo y es docto. ¿Se entiende, hermanos? Pedro era docto por la potencia del Espíritu Santo. La hermana Juay tenía hasta tercer grado, hermano. Le hago una pregunta: ¿fue docta o no? Terriblemente poderosa, hermanos. Y yo conozco hermanos acá en Tucumán, ancianos y no ancianos, ante los cuales hay que sacarse el sombrero porque son doctos. ¿Y quién los instruye? El Espíritu de Dios, hermanos. Ah, no, pero ser docto no sirve. Porque ellos dicen, porque a ellos se le ocurre. Ya algún día vamos a hablar de los dones espirituales, que es otro tema. Entonces, hermano, dice ahora acá, versículo 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para tomar hombres. Hay gente mala en la iglesia. Entonces, ¿por qué no desciende la lluvia tardía en su tiempo? Porque hay hombres impíos adentro. Ah, entonces ahora entiendo por qué tiene que venir el zarandeo. ¿Por qué tiene que venir el zarandeo antes de la lluvia tardía? ¿Por qué? Porque hay hombres impíos adentro de la iglesia y no necesitamos que venga un grupo separatista a decírmelo, porque nosotros que estamos adentro de la iglesia somos instruidos por el Espíritu de Dios y ya sabemos la realidad de nuestra iglesia. No necesitamos que un extraño de afuera nos venga a enseñar. Versículo 27. Y aquí se pone más feo el asunto, ¿no?
Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, y se hicieron grandes y ricos. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo eso hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Versículo 29. ¿No tengo de visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y el versículo 31 habla que entre esos impíos que hay adentro de la iglesia están los soñadores que cuentan sueños. Noten, hermanos. Cuidado, no es que no se pueda tener sueños. Hay un montón de hermanos en todo el mundo que tienen sueños de Dios, pero no por eso lo andan escribiendo, diciendo que son inspirados, formando libros, formando escrito y diciendo que todos tienen que seguir sus sueños. El hermano Rogelio, el hermano Carlos, la hermana Inés, capaz que Dios le da un sueño, pero es para ella. Y solamente los pueden escribir y editar si Dios los levantase como mensajeros de Dios. Si no, es para vos nomás el sueño. Ya está, ahí termina. Yo leía a los misioneros, hermanos, cuando era más jovencito. A mí me daban que dé el misionero en la iglesia. Y a mí me encantaba dar el misionero. Y yo me acuerdo que leía hermanos de la India, hermanos de Turquía, hermanos del Amazonas, hermanos de todos lados que tenían sueño. Pero ninguno de ellos se ponía a escribirlo y hacía libro y decían que eran canónicos o extracanónicos y que todo el mundo tenía que seguir esos sueños. Eran sueños particulares para una persona. Yo no puedo ahora salir y decir, soñé que había un gatito y ese gatito se acercaba a mí y el gatito después ponía un huevito, entonces yo escribo ese sueño porque ustedes tienen que entender que ese sueño se aplica para mí, entonces tienen que comer el huevito ustedes porque el gatito puso un huevito y no sé por qué, porque los que ponen huevitos son las gallinas. Y no puedo, hermano, escribir eso. Si yo tengo un sueño, me lo guardo para mí y ya está. No puedo andar escribiendo eso y causando confusión en la iglesia, y menos si Dios no me ha levantado como mensajero. A la hermana White, cuando tiene su primera visión, Dios le dice, tú serás mi mensajera y escribirás las cosas que yo te digo y las contarás. Y hermanos, la iglesia la aprobó y dice que eran tan tremendas las manifestaciones que tenía la hermana White que eran innegables. Pero ¿y los soñadores que andan ahora? ¿Quién los conoce, hermano? Y ahora noten el versículo 31, les ruego por favor. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Aquí muestra que dentro del pueblo de Dios va a haber malos dirigentes, va a haber falsos profetas, pero que tenemos que tener cuidado porque estas cosas entorpecen el descenso de la lluvia tardía. Porque hay en medio de mi pueblo impíos. Entonces ahora entiendo por qué tiene que venir un zarandeo. Porque hay falsos profetas, hombres impíos, gente mala, gente que no sirve. Entonces por eso el libro que se llama Perfil de la crisis venidera, que yo muchas veces lo he leído, le llama a la ley dominical zarandeo. Le llama el ventilador de Dios. Le llama el azote de Dios a la ley dominical. Todo eso se le llama a la ley dominical. Se le llama hasta castigo de Dios, disciplina de Dios. Con la ley dominical, hermanos, se avienta la iglesia de toda la gente impía que hay dentro de la iglesia. Por eso que entendiendo ahora el tema del reavivamiento y la reforma, si bien es cierto ahora ya estamos trabajando en el reavivamiento y la reforma, porque todos estamos trabajando ahora, estamos mentalizando a la iglesia mundial con el tema del reavivamiento y la reforma. ¿Cuándo se dispara, hermanos, con toda su fuerza el reavivamiento y la reforma? Con la ley dominical. Y vamos a Santiago capítulo 2, y ahora viene lo sugestivo, Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2, ustedes ya conocen, y la tengo con Santiago capítulo 2, hermano. Disculpen, Santiago capítulo 5, versículo 8 y 9. Aquí en versículo 8 y 9, por más que algunos dicen que no, para mí sí, hermanos. Y yo creo que hay que tener discernimiento en estas cosas. El versículo 8 y 9, siguiendo el contexto del tiempo del fin, habla del reavivamiento y la reforma y dice cómo tenemos que amarnos y querernos y soportarnos. Noten, versículo 8.
tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. O sea que retoma el hilo de la venida de Cristo en el tiempo del fin y dice que hay que confirmar nuestros corazones en la fe. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Y viene el versículo 9 y te dice cómo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. No os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ya dejen de pelearse, únanse, estén juntos y unánimes. Porque el juez está delante de la puerta, ya viene Cristo, hermano, y encima se está terminando el juicio investigador. Se está terminando el juicio investigador y viene Cristo. Y noten, y esto es lo que no les mostré, por eso que vamos avanzando de a poquito en las clases de reavivamiento y reforma. Ahora bien, hermanos queridos, viene el versículo 16 al 18, que es muy sugestivo esto, y habla del Elías, que a su vez tiene que ver con el Elías del tiempo del fin. Versículo 16 al 18. Y tiene que ver con el reavivamiento y la reforma. Y Santiago, hablando con ciencia y en profundidad, puso estas cosas para que la gente pueda entender. Confesaos vuestras falsas los unos a los otros. Hermano, perdóname si te he ofendido. Perdóname si te he hecho daño. Amémonos, querámonos, tiremos para el mismo lado. Si vos pensás que la luz del trono de Dios es azul y vos pensás que es rosita y el otro piensa que es amarillo, no es tema de salvación. Dejamos de lado el color de la luz del trono de Dios y le metamos para adelante en lo que sabemos que hay que meterle para adelante. Hermano, esto para mí, esto me llenaba de gozo cuando yo lo estudiaba. Confesaos vuestras faltas unos a otros, rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Pero noten lo raro de acá. Elías, y hay un Elías en el tiempo del fin, hermano, o no. Y Santiago capítulo 5, ¿habla de los posteros tiempos o no? ¿Y habla de la venida de Cristo en el tiempo del fin o no? ¿Y habla de la lluvia tardía o no? Y ahora noten, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Pero ahora noten, versículo 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo es esto de que la tierra produjo su fruto? Volvemos a Santiago capítulo 5, versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba, ¿qué cosa? La lluvia temprana y tardía. ¿Todo esto es casualidad? Está hablando del maravilloso, hermanos, reavivamiento y reforma. Repasemos el reavivamiento y reforma. Santiago capítulo 5, versículo 8, 9 y 16. Tened también vosotros paciencia y confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Hermanos queridos, este tiempo que ustedes están invirtiendo en estudiar la Biblia no es pérdida de tiempo, es inversión. ¿Ustedes querían saber cómo hay que reavivarse y reformarse? Aquí te muestra cómo. Hay que reavivarse y reformarse, como dice acá, y como lo hicieron los cristianos del tiempo apostólico, en la primera centuria, que se confesaron sus faltas los unos a los otros y ya no buscaban el primer puesto en la supremacía, ni quién era el mejor, ni quién era el peor, sino que todos estaban unánimes. Y ahora, hermanos, ahora viene, hermanos, Joel capítulo 2. Sí. Y rogaba y oraba
necesito lluvia, dice Elías, lluvia. Y rogó y oró, hermanos. Pero ese relato de Elías, Santiago lo pone en el contexto del tiempo del fin, cuando el labrador espera la lluvia, espera y aguarda hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, para esperar la segunda venida de Cristo y para que la tierra produzca su fruto. Vamos a Joel, hermanos. ¿Quieren ver cómo el reavivamiento y la reforma está en el libro de Joel? Les voy a mostrar cómo está en el libro de Joel. Ustedes sabían que el libro de Joel habla de la lluvia tardía, eso les mostré recién, pero ahora les voy a mostrar en qué contexto habla. Vamos a Joel capítulo 2. En Joel capítulo 2, hermanos, versículo 1 dice lo siguiente. Yo, hermanos, toco trompeta. El que no quiera tocar trompeta, allá él. Pero yo debo avisar, hermanos, de todo peligro que amenace a la iglesia, yo debo avisar. Y dice acá, hermanos, noten qué extraordinario, Joel capítulo 2, porque siempre leemos el versículo 28, pero el contexto no. Y hay que ver en qué contexto lo dice. Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué, pregunto yo? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tenemos que advertir. ¡Ay del que no toque trompeta! Y yo te estoy mostrando Biblia pura, hermanos. Biblia pura te estoy mostrando. ¡Ay del que no toque trompeta! Yo toco trompeta, hermanos. Y pido perdón porque a veces yo sé que soy chocante o digo mal las cosas. Reconozco mundialmente mis defectos. Y si hay algún hermano que me ama, yo le ruego que ore por mí, porque yo sí necesito de ustedes. Necesito que oren por mí. Si yo fuese perfecto, no necesitaría de ustedes y estaría allá predicando en el cielo, en los otros mundos, hablando con los ángeles. Yo le pido que oren por mí, porque yo tengo muchos defectos. Pero quiero tocar trompeta, hermanos. Y ustedes también. Y ahora noten el versículo 12 al 18. Aquí está el reavivamiento y la reforma, hermanos. Versículo 12 al 18. Por eso, o sea, porque viene el día de Jehová, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Versículo 13, y lacerad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Las lluvias de bendición, hermanos, lluvias de bendición serán. Y dejará bendición tras de él, presente y libación para Jehová Dios vuestro. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno. Y noten, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los viejos, congregad los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas, y por favor, no se olviden de esta frase, no se olviden del verso 17 porque ya lo voy a mostrar enseguida. Y no pongas en oprobio tu heredad. ¿Qué significará esto? Y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos, dónde está su Dios? Y Jehová celará su tierra y perdonará su pueblo. Y ahora bien, hermanos, versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros como lluvia temprana y tardía al principio. Versículo 28 y 29, hermanos. Versículo 28 y 29. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 32. Y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. ¿Quiénes son esos que quedaren? La iglesia adventista del séptimo día, el remanente. Nosotros, hermanos, nosotros, no son otros, somos nosotros. Estamos encuadrados en esta profecía, hermanos. O sea que, hermanos, antes de que descienda la lluvia tardía, en el versículo 28, 29 y 32, ¿se habla o no se habla del reavivamiento y la reforma en el mismo capítulo? Está profetizado el reavivamiento y la reforma en los versículos 1 y 12 al 18. ¿Sí? Fíjate que también, o sea, digamos, el reavivamiento y la reforma también habla, digamos, de los que lo van a mover, de los altos mandos, y son los que están dentro de la iglesia, los dirigentes de la iglesia. Muy bien, la misma profecía dice que va a haber dirigentes de la iglesia. No todos los dirigentes son malos, porque la profecía de Joel te deja en claro que ministros de Jehová todavía van a pertenecer al pueblo de Dios. El profeta Joel habla en perfecta armonía con Santiago. Y ahora noten esto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 152. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 152, dice lo siguiente. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 152. Presten atención, hermanos, y dice así. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen, se revelará el espíritu del dragón. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza. Debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente. Debemos presentarle realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia. ¿Qué era eso? Ley dominical. Debemos escudriñar las Escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Dice el profeta, los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Daniel 12:10. Los que tienen acceso a Dios por Cristo tienen que hacer una obra importante. Ustedes tienen que hacer una obra importante, hermanos. No una obra cualquierita, una obra importante. Ahora es el momento de echar mano del brazo de nuestra fuerza. La oración de los pastores y de los miembros laicos, pastores y miembros laicos, noten, la oración de los pastores y los miembros laicos debe ser la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Han disipado tu ley. Salmo 119, versículo 126. Lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad. Joel capítulo 2, versículo 17. Les cuento un poquito el trasfondo de esta historia. Lo que se dice en Joya de los Testimonios, página 152, es cuando casi se dicta una ley dominical en los tiempos de la hermana White. Entonces estaba a punto de dictar y ya estaban legislando. Y se frenó. Pero la hermana White dice, no me importa, por más que no se haya dado, el movimiento dominical sigue avanzando y esto se va a cumplir. Y tenemos que orar
porque cuando se cumpla vamos a tener que orar la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, disipado han tu ley. Salmo 119, versículo 126. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Eventos de los últimos días, páginas 211 y 212. Eventos de los últimos días, páginas 211 y 212. Ya lo conocen, ¿no? Pero lo volvemos a leer. En la página 211 y 212 dice: cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuándo se va a desatar la tormenta de la persecución? ¿Ahora? No, ¿cuándo? En la ley dominical. Porque hay hermanos que dicen, bueno, pero ya hay algunos hermanos que son perseguidos en Turquía, en Irán, en Arabia, en la India. Y hermano, y acá también, si cuando uno va al trabajo y dice que es adventista, ¿sufre o no sufre persecución? Se te burlan, te ríen, te hacen maldades, te hacen iniquidades. O sea, no se está hablando de esa persecución. Y es lógico, hermano, que si yo me voy a vivir a Irán y digo, bueno, yo voy a formar un grupo pequeño acá en Irán y no me importa lo que diga Ahmadinejad. Y formo un grupo pequeño y me quiero subir por internet. ¿Qué va a hacer Ahmadinejad, hermano? Me va a matar. No sé, pero no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Aquí dice: cuando realmente se desate sobre nosotros, o sea, toda la iglesia, la tormenta de la persecución, entonces, no antes, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá, reavivamiento y reforma, crecerá, y se convertirá en un fuerte clamor, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. O sea, que ¿qué viene? Ley dominical, tormenta de la persecución. Crecer, el crecimiento del mensaje del tercer ángel, reavivamiento y reforma. Y convertirse en fuerte clamor, lluvia tardía. ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? Viene primero la ley dominical, después reavivamiento y reforma, y después lluvia tardía. Eventos de los últimos días, página 211 y 212. Ahora, eventos de los últimos días, página 208. Eventos de los últimos días, página 208. Les suplico un poquito de paciencia, hermanos. Ay, hermanos, esta cita. Ay, hermanos. Evento de los últimos días 208. Y las hermanas queridas nuestras, hermanos, yo creo que la mujer no debe predicar en el púlpito. Yo doy esos temas. Hay muchos hermanos que creemos eso acá en Tucumán. Aquí es una tradición milenial eso. Y muchos hermanos creen lo mismo en todo el mundo, Pero no es que yo tenga algo contra nuestras maravillosas hermanas. Yo no tengo nada contra la mujer, contra las damas cristianas. Sí tengo algo contra las hermanas que quieren violar la palabra de Dios y ponerse en el lugar que Dios no las ha colocado. Es más, el púlpito ni siquiera es para los hombres, que no deben subir al púlpito. No sé si me explico. Pero aquí hay lugar para las hermanas, y noten. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra. O sea que no se sorprenda la hermana María Silvia si Dios la suscita y la llama. O la hermana Natalia. O la hermana María José. O la hermana Inés. Dios es dueño de levantar hermanas para que hagan su obra. Y hermanas que ya lo hemos dicho, van a ser más poderosas y más capaces que los hombres. ¿Se acuerdan que hay una cita que dice eso? Que van a ser más capaces que los hombres. Bueno, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente común para hacer su obra. Punto, ya está. Él es dueño, Dios es dueño y punto. Así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Bueno, eso ya sabemos. Ahora noten. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Reavivamiento y reforma. Pero ¿cómo la hermana María Silvia predica tanto si yo conozco más Biblia que ella? Mira, yo sé este libro, ella no sabe. Y mira, yo lo he marcado y ella no lo ha marcado, el libro no sabe. ¿Pero cómo? Porque Dios es dueño, hermanos. Y Él va a levantar a quien Él quiera. Y dice que van a quedar sorprendidos. Muchos que creen que son los elegidos van a quedar sorprendidos, sobre todo los formalistas.
Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Muchos van a quedar mirando al sudeste, hermanos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. A muchos lugares. Y noten, esta es la primera parte del reavivamiento y reforma. Ya van a ver cuando venga la segunda parte el próximo viernes. Van a entender mejor reavivamiento y reforma. Otra cita. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará. Y si Dios la suscita, la hermana María Silvia, y la exalta, no, yo soy envidioso, yo la voy a criticar. Y si Dios lo levanta al hermano Rogelio, o al hermano Emilio que me está mirando de allá, y lo suscita y lo exalta, yo voy a estar envidioso. O al hermano Carlos, o a la hermana Inés, ¿y por qué lo exaltó a ellos y a mí no? Y porque yo no me preparé. Dice que Dios va a suscitar, y no tan solamente los va a suscitar, los va a exaltar, hermanos. Y no son dirigentes, son gente común. Gente común. Dice, hermanos queridos, suscitará y exaltará entre nosotros, pero los que están adentro de la iglesia, entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, punto. Pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios ha ordenado las facultades de teología y que va a haber teólogos en la obra de Dios, pero va a haber pocos. Pero sí va a haber. Y que el que condena la facultad de teología está haciendo una obra satánica, porque dice que Dios los ha ordenado y que no debemos condenar. Dice hermanos, dice acá, no se debe despreciar ni condenar estos medios porque Dios los ha ordenado. El que desprecia y condena está contra Dios. Nada más que Dios explica, dice, no van a ser tantos porque a veces se creen muy engreídos, pero sí va a haber teólogos fuertes, hermanos. ¿O qué creen ustedes? ¿Que todos los teólogos poderosos que tenemos en nuestra iglesia son todos tontos? ¿Y no hay gente buena? No, hermanos, hay teólogos eminentes por su saber y eminentes por su piedad. No son todos malos. Y lo dice acá, esta cita te aclara todo. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Es mediante esas almas que están buscando la verdad que Dios revelará esa luz y poder que iluminará la tierra con su gloria. ¿Se entendió o no se entendió, hermanos? Entonces, termino, hermanos, con Zacarías 10:1. Vamos a Zacarías 10:1 y vamos a dejar acá nomás. En el libro de Zacarías, capítulo 10, versículo 1, dice así. Zacarías capítulo 10, versículo 1, va a llegar el tiempo en que se va a decir así, hermanos. Pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía. ¿Y qué va a hacer Jehová, hermanos? Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Hermanos queridos, en esta clase hemos tenido una pequeña vislumbre de que está la ley dominical, el reavivamiento y reforma y la lluvia tardía. Pero hablando del reavivamiento y la reforma, muestra con qué espíritu de humildad y de piedad vamos a tener que procurar ese reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu para poder tener después la lluvia tardía. Y también nos muestra una cosa, hermanos, que todo se da adentro de la iglesia adventista. Lo que leo en la Biblia, lo que leo en el espíritu de profecía, todo converge en que se da adentro de la iglesia adventista del séptimo día. Y otra cosa, hermanos,
Solapadamente la Biblia habla de todas estas cosas. Y te doy una noticia, hermanos. Los grupos separatistas quedan todos mirando al sudeste. Dios ni en cuenta los tiene. Ni en cuenta los tiene, hermanos. Son satánicos, guiados por el diablo. Por eso yo les ruego, yo sé que hay hermanos separatistas que aunque me tienen bronca, como se dice acá en Argentina, la palabra bronca, yo sé que siguen mis clases. Yo no les tengo bronca. Yo les hago un llamado de amor para que ellos realmente vuelvan al seno de la iglesia adventista. Todavía hay tiempo de volver. Dios ni en cuenta los tiene esos grupos. Todos los movimientos verdaderos y toda reforma verdadera se está dando en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Toda esa dinámica se está dando adentro. Así que yo les ruego a esos hermanos que vuelvan de nuevo antes de que ese tiempo sea tarde. Sí, hermana. Sí. Entonces, ¿qué les parece si para terminar, hermanos, nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por lo que hemos estudiado en tu palabra. Y te pido por favor, Señor, que perdones nuestros pecados y todos los defectos que tenemos como cristianos, como predicadores. Que nos perdones y nos ayudes a cambiar, Padre. Te pedimos también que bendigas a los miles de hermanos que nos escuchan mundialmente y que realmente ellos no se fijen en mis defectos o en nuestros defectos, sino en la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Quédate con nosotros y ayuda a los hermanos, tócales el corazón para que ellos se vuelvan predicadores, evangelistas, testificadores, maestros e instructores bíblicos y que ayuden a terminar de predicar el Evangelio en todo el mundo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos